El 11 de septiembre del 2001, a las 8:45 de la mañana de un martes despejado, militantes asociados con el grupo extremista islámico Al-Qaeda secuestraron 2 aviones y llevaron a cabo ataques suicidas contra objetivos en los Estados Unidos. El vuelo 11 de American Airlines, que viajaba de Boston, Massachusetts a Los Ángeles, California, que iba cargado con unos 20,000 galones de combustible y transportaba 81 pasajeros y 11 miembros de la tripulación, se estrelló contra la torre norte del World Trade Center en la ciudad de Nueva York. El impacto dejó un enorme agujero ardiente cerca del 80º piso. Esto quiere decir el piso número 80 del rascacielos de 110 pisos, matando instantáneamente a cientos de personas y atrapando a cientos más en los pisos más altos. Cuando la evacuación de la torre y su gemela se puso en marcha, las cámaras de televisión transmitieron imágenes en vivo de lo que inicialmente parecía ser un extraño accidente. 6 minutos después, el primer contingente de bomberos de la ciudad de Nueva York, 2 compañías de escaleras y 2 de motores, llegaron al edificio siniestrado. Apenas habían comenzado a subir una escalera en un esfuerzo para llegar a las personas atrapadas en los pisos superiores, cuando otro avión secuestrado, el vuelo 175 de United Airlines, que también viajaba de Boston a Los Ángeles, apareció del cielo, giró bruscamente hacia el World Trade Center y cortando en la torre sur cerca del piso 60 a las 9:03 de la mañana. La colisión provocó una explosión masiva que arrojó escombros en llamas sobre los edificios circundantes y las calles de abajo. Inmediatamente quedó claro que Estados Unidos estaba siendo atacado. Los ataques del 11 de septiembre no solo se convirtieron en el ataque terrorista más fatal en la historia de la humanidad, sino que también fueron el incidente más mortífero para los bomberos, así como para los agentes de la ley de los Estados Unidos. En tierra, los oficiales del Departamento de Bomberos se dieron cuenta rápidamente de que no había esperanza de controlar el incendio. En cambio, se centraron en la desesperada misión de evacuar a los trabajadores de oficina que se encontraban dentro de los 2 enormes edificios. Aunque supusieron que las torres gemelas habían sufrido daños estructurales y que los sistemas de extinción de incendios podrían haberse vuelto inoperantes, casi no tenían información sólida sobre la situación en el interior. Entonces, los bomberos se apresuraron hacia lo desconocido. Pero probablemente nadie se dio cuenta de lo malo que sería. Entre las cerca de 3,000 personas muertas en el sitio del World Trade Center el 11 de septiembre, 343 fueron muertes del Departamento de Bomberos de Nueva York. Esa cifra sombría supera a las más grandes catástrofes en la historia de los bomberos. Estas muertes ascendieron a más de 1/3 de los aproximadamente 1,000 miembros del personal de emergencias. Según la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, 2 de las muertes de los bomberos
fueron técnicos médicos de emergencia y el resto fueron bomberos. Además, 23 policías de la ciudad de Nueva York y 37 oficiales de la autoridad portuaria perdieron la vida, según la 9/11 Commission, quien investigó los ataques y el manejo de emergencia. La primer muerte ocurrió aproximadamente a las 9:30 de la mañana, cuando un civil que saltaba de la torre sur golpeó al bombero Daniel Schur, según el informe del capitán del cuerpo de bomberos Paul Conlon, quien presenció el incidente. Un equipo de médicos contó cómo intentaron proveer primeros auxilios a Daniel Schur, que había sido golpeado por una mujer que cayó de una de las torres, pero se dieron cuenta de que no tenía signos vitales y tenía heridas catastróficas. El subir las escaleras vestidos con ropa protectora pesada y llevar equipo fue toda una tarea agotadora, incluso para los bomberos en buena forma física. El agotamiento se instaló rápidamente y algunos se separaron de sus unidades, según el informe de la Comisión Nacional del 11 de septiembre. Los secuestradores eran terroristas islámicos de Arabia Saudita y varias otras naciones árabes. Según se informa, eran financiados por la organización terrorista Al-Qaeda del fugitivo saudí Osama Bin Laden. Supuestamente actuaban en represalia por el apoyo de Estados Unidos a Israel, su participación en la Guerra del Golfo Pérsico y su continua presencia militar en el Medio Oriente. Algunos de los terroristas habían vivido en los Estados Unidos durante más de un año y habían tomado lecciones de vuelo en las escuelas de vuelo comercial estadounidenses. Otros se habían infiltrado en el país en los meses previos al 11 de septiembre y actuaron como módulos de la operación. Los 19 terroristas, quienes asaltaron los aviones, pasaron fácilmente cuchillos de contrabando a través de seguridad en 3 aeropuertos de la costa este y abordaron 4 vuelos matutinos con destino a California. Estos aviones fueron elegidos porque estaban cargados con mucho combustible para el largo viaje transcontinental. Poco después del despegue, los terroristas se apoderaron de los 4 aviones y tomaron los controles, transformando así aviones de pasajeros ordinarios en misiles guiados. Mientras millones de americanos observaban los acontecimientos que se estaban llevando a cabo en Nueva York, el vuelo 77 de American Airlines, que viajaba de Dulles, Virginia, a Los Ángeles, volaba sobre el centro de Washington, D.C. antes de estrellarse contra el lado oeste de la sede militar del Pentágono a las 9:45 de la mañana. El combustible del avión provocó un infierno devastador que causó el colapso estructural de una parte del gigantesco edificio de hormigón, que es la sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos. En total, 125 militares y civiles murieron en el Pentágono junto con las 64 personas a bordo del avión. La construcción del Pentágono comenzó, irónicamente, el 11 de septiembre de 1941. Si bien Estados Unidos aún no había entrado a la Segunda Guerra Mundial, el presidente
Franklin D. Roosevelt sabía que necesitaba una base de operaciones para las inminentes operaciones militares cerca de la capital de la nación. Terminado en 1943, el Pentágono sigue siendo el edificio de oficinas de poca altura más grande del mundo, con 6.5 millones de pies cuadrados de espacio para oficinas que contiene hasta 26,000 trabajadores. Cuando se construyó el Pentágono, nadie sabía que se convertiría en un monumento icónico al poder militar estadounidense o en un objetivo. El vuelo 77 despegó de Washington, D.C. del Aeropuerto Internacional Dulles a las 8:20 de la mañana, en su camino a Los Ángeles con tanques pesados de combustible para el viaje de larga travesía de una costa del país a la otra. La mayor parte de ese combustible aún no se había gastado cuando el avión de pasajeros se estrelló contra el Pentágono. Increíblemente, ningún trabajador del Pentágono murió durante el colapso parcial del segundo al quinto piso. Comparando esto con el trágico destino de miles de personas atrapadas dentro del World Trade Center que no pudieron escapar antes de que cayeran las torres. Se estima que 800 personas estaban trabajando en la sección del Pentágono donde ocurrió el impacto en la mañana del 11 de septiembre, que es mucho menos de lo normal. Es casi imposible imaginar la fuerza con la que el vuelo 77 se estrelló contra el costado del Pentágono. El Boeing 757 pesaba aproximadamente 83 toneladas métricas y viajaba a velocidades superiores a las 530 millas por hora u 853 kilómetros por hora, según los datos del registrador del vuelo. La mayor parte del daño al edificio fue infligida por las reservas del combustible del avión en las alas y el fuselaje. Menos de 15 minutos después de que los terroristas atacaran el Pentágono, la sede del ejército estadounidense, el horror en Nueva York dio un giro catastrófico cuando la torre sur del World Trade Center se derrumbó en una enorme nube de polvo y humo. El acero estructural del rascacielos, construido para resistir vientos de más de 200 millas por hora y un gran incendio convencional, no pudo soportar el tremendo calor generado por la quema de combustible para aviones. A las 10:30 de la mañana, el edificio norte de las Torres Gemelas se derrumbó. Solo sobrevivieron 6 personas en las torres de World Trade Center en el momento de su colapso. Casi otras 10,000 personas recibieron tratamiento por lesiones, muchas de ellas graves. Mientras todas estas catástrofes se desataban en Nueva York, un cuarto avión, el vuelo 93 de United Airlines, que viajaba desde Newark, New Jersey a San Francisco, California, fue secuestrado unos 40 minutos después de salir del Aeropuerto Internacional Newark Liberty en New Jersey. Lo que se sabe con certeza es que a las 9:55 de la mañana, uno de sus secuestradores, Ziad Jarrah, un piloto entrenado, reinició el piloto automático del avión, haciéndolo girar para regresar al este hacia Washington. Debido a que el avión se retrasó en despegar,
Los pasajeros a bordo se enteraron de los eventos en Nueva York y Washington a través de teléfonos celulares y llamadas de Airphone a tierra. Sabiendo que la aeronave no regresaría a un aeropuerto como afirmaban los secuestradores, un grupo de pasajeros y auxiliares de vuelo planearon una insurrección e intentaron asaltar la cabina ocupada por los terroristas. Uno de los pasajeros, Thomas Burnett Jr., le dijo a su esposa por teléfono que, según todos, vamos a morir. Somos 3 los que vamos a hacer algo al respecto. Te amo, cariño. Y también se escuchó a otro pasajero, Todd Beamer, decir las palabras más icónicas de ese momento. Are you guys ready? Let's roll. Los pasajeros lucharon contra los 4 secuestradores y se sospecha que atacaron la cabina con un extinguidor de incendios. Luego, el avión volcó y aceleró hacia el suelo a más de 500 millas por hora, estrellándose en un campo rural cerca de Shanksville en el oeste de Pensilvania a las 10:10 de la mañana. Estaba a unos 20 minutos de vuelo desde Washington. Las 44 personas a bordo murieron. Pero, ¿qué pasa con el vuelo 93? ¿Qué es lo que se sabe sobre su objetivo previsto? El vuelo 93 de United Airlines fue el único avión secuestrado que no alcanzó su objetivo previsto. En el estudio más completo de los ataques de terroristas, el informe de la comisión del 9/11 concluyó que el objetivo del avión era Washington, donde tanto el Senado como la Cámara estaban reunidos en el edificio del Capitolio. El objetivo de Jarrah era estrellar el avión contra los símbolos de la República estadounidense, el Capitolio o la Casa Blanca, pero fue derrotado por los pasajeros desarmados y alertados del vuelo United Airlines 93. Sin embargo, a pesar de las afirmaciones del informe, el objetivo final del vuelo 93 sigue siendo desconocido. ¿Cuántas personas murieron en los ataques del 11 de septiembre? Un total de 2,996 personas murieron en los ataques del 11 de septiembre del 2001, incluidos los 19 secuestradores terroristas a bordo de los 4 aviones. También, ciudadanos de 78 países murieron en Nueva York, Washington, D.C. y Pensilvania. En el World Trade Center, 2,763 personas murieron después de que los 2 aviones se estrellaran contra las Torres Gemelas. Esa cifra incluye a los 343 bomberos y paramédicos, 23 agentes de policía de la ciudad de Nueva York y 37 agentes de la policía de la autoridad portuaria, que luchaban por completar una evacuación de los edificios y salvar a los trabajadores de oficina atrapados en los pisos superiores. En el Pentágono murieron 189 personas, incluidas 64 en el vuelo 77 de American Airlines, el avión de pasajeros que golpeó el edificio. En el vuelo 93, 44 personas murieron cuando el avión se estrelló en Pensilvania. Y entre todas estas víctimas se encontraban 8 niños de entre 2 a 11 años de edad, quienes viajaban con sus familias a California, muchos de ellos en vacaciones con sueños de visitar Disneylandia. ¿Cómo los Estados Unidos respondió a los ataques? A las 7 de la noche, el presidente George W. Bush,
que se encontraba en Florida en el momento de los ataques y había pasado el día siendo trasladado por todo el país por motivos de seguridad, regresó a la Casa Blanca. A las 9 de la noche pronunció un discurso televisado declarando: "Los ataques terroristas pueden sacudir los cimientos de nuestros edificios más grandes, pero no pueden tocar los cimientos de Estados Unidos. Estos actos rompen el acero, pero no pueden dañar el acero de la determinación estadounidense". En referencia a la eventual respuesta militar estadounidense, declaró: "No haremos distinción entre los terroristas que cometieron estos actos y los que los albergan". I've directed the full resources of our intelligence and law enforcement communities to find those responsible and to bring them to justice. We will make no distinction between the terrorists who committed these acts and those who harbor them. La guerra en Afganistán, Operation Enduring Freedom, para derrocar el régimen del Talibán y destruir la red terrorista de Osama Bin Laden, comenzó el 7 de octubre del 2001. En 2 meses, las fuerzas estadounidenses habían eliminado efectivamente a los talibanes del poder operativo, pero la guerra continuó. Osama Bin Laden, el cerebro detrás de los ataques del 11 de septiembre, permaneció prófugo hasta el 2 de mayo del 2011, cuando finalmente fue localizado y asesinado por las fuerzas estadounidenses en un escondite en Abbottabad, Pakistán. En junio del 2011, el entonces presidente Barack Obama anunció el comienzo de la retirada de tropas a gran escala de Afganistán. Pero no fue hasta apenas en agosto del 2021, bajo la administración del presidente Joe Biden, y después de 20 años de ocupación, que todas las fuerzas estadounidenses se retiraron. El impacto económico del 11 de septiembre. Los ataques del 11 de septiembre tuvieron un efecto negativo inmediato en la economía de Estados Unidos. Muchas instituciones de Wall Street, incluida la Bolsa de Valores de Nueva York, fueron evacuadas durante los ataques. El aniversario y conmemoración del 11 de septiembre. El 18 de septiembre del 2001, el Congreso aprobó nombrar el 11 de septiembre como Día Patriótico para conmemorar el aniversario de los ataques. Para el primer aniversario de los ataques en la ciudad de Nueva York en el 2002, 2 columnas de luz brillantes se dispararon hacia el cielo desde donde una vez estuvieron las Torres Gemelas. El Tribute in Light se convirtió entonces en una instalación anual dirigida por la Sociedad Municipal de Arte de Nueva York. En noches despejadas, los rayos son visibles desde más de 60 millas de distancia. Después se llevó a cabo un concurso conmemorativo del sitio del World Trade Center para seleccionar un monumento permanente apropiado para las víctimas del 11 de septiembre. El diseño ganador de Michael Arad, Reflecting Absence, ahora se encuentra fuera del museo en un parque de 8 acres. Consiste en 2 piscinas reflectantes como cascadas que caen donde las Torres Gemelas una vez se elevaron hacia el cielo. Las piscinas representan ausencia hecha visible. Aunque el agua fluye hacia los vacíos, nunca se pueden llenar. El sonido del agua en cascada hace de las piscinas un lugar de tranquilidad y contemplación separado del bullicio de la ciudad.
Los nombres de las 2,983 víctimas están grabadas en los 152 paneles de bronce que rodean las piscinas, ordenados según el lugar donde se encontraban las personas el día de los ataques. O sea, que los compañeros de trabajo y las personas del mismo vuelo se conmemoran juntas. El memorial se inauguró el 11 de septiembre del 2011, 10 años después de los ataques del 11 de septiembre. La Plaza Memorial también incluye un árbol peral Kaleri. En octubre del 2001, los trabajadores de recuperación descubrieron el árbol severamente dañado en Ground Zero. Los miembros del Departamento de Parques y Recreación de la ciudad de Nueva York lo sacaron del sitio y lo curaron para que recuperara la salud. Habiendo sobrevivido a los eventos del 11 de septiembre, el árbol se conoció como el árbol superviviente. Fue devuelto al sitio del World Trade Center en el 2010 y ahora se encuentra en la plaza como símbolo de resistencia, perseverancia, supervivencia y renacimiento. Cada año, el Memorial del 11 de septiembre entrega plántulas del Survival Tree a 3 comunidades que han sufrido tragedias en los últimos años. Aquí en mi mera ciudad de Bakersfield, existe una de las plántulas convertido en uno de los árboles sobrevivientes cerca del monumento local que honra a los héroes fallecidos de ese día. El día 11 de septiembre del 2021, con motivo del 20º aniversario de la tragedia, asistí a la ceremonia digna y solemne con el motivo del día Patriots Day, como es actualmente conocido. Y mientras los Estados Unidos lucha contra la división política y racial, los eventos terroristas del 11 de septiembre unen a la nación en un recuerdo sombrío reflexivo. Nosotros nunca olvidaremos. We will never forget.